Con 38 minutos y estamos en el coche comedor de hoy, lunes 7 de febrero, listas y dispuestas para conversar con la periodista y columnista de La Tercera y CNN, directora de Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales, Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, Lucía, feliz de conversar contigo hoy día. Muchas gracias, Paula. Tenemos harto que conversar. Hay un par de episodios que tienen que ver más con la contingencia, que están también ya sido en tus redes sociales o en tus columnas, me parece súper pertinentes de conversar a propósito también de lo que hemos estado hablando hoy día en el programa. Pero quiero partir hablando contigo de este libro que se publicó hace poquito por la editorial La Pollera, que se llama Un Mundo Incierto, y que son 30 conversaciones que tú has tenido con filósofos, filósofas, premios Nobel, científicas, escritores, en fin, sobre el estado global, ¿no es cierto? Las situaciones, distintas situaciones que forman parte probablemente de las crisis, tanto nacionales como globales, que hemos estado viendo el último tiempo, y que me parece súper interesante como recopilación también de este espacio en el que has tenido la oportunidad de profundizar en qué puede ser lo que está pasando, hacia dónde nos estamos transformando, cómo también parte de lo nuestro, de lo que estamos viviendo como sociedad, como comunidad política nacional, tiene que ver también con lo que está pasando en el mundo, Paula. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es si nos puedes decir cómo se seleccionan los autores y las entrevistas que aquí has decidido plasmar. Bueno, muchas gracias, Lucía, por tus comentarios sobre el libro. La verdad es que estamos muy contentos, tanto yo como La Pollera Ediciones. Ya se agotó la primera edición, así que está saliendo la segunda, está saliendo. Yo creo que la próxima semana ya va a estar en librería. Y yo creo que porque hay mucho interés también de conocer a estas mentes desde la filosofía, la sociología, la creación, que están dando cuenta de, como decías tú, un mundo en cambio, un mundo en crisis por el COVID, y también le están hablando a un país en crisis, ¿no? Nosotros estamos enfrentando una doble crisis. Tenemos la crisis del COVID, obviamente tenemos la crisis del cambio climático que lo están todos los países, pero además tenemos nuestra propia crisis por el estallido social y todo lo que ha venido después, una redefinición de nuestro pacto social. Y yo creo que esto fue saliendo de una manera muy orgánica. Yo en La Tercera escribo esta agenda 2 o 3 veces por mes, y la verdad es que fue muy natural. Con la pandemia, en marzo de 2020, empiezo a buscar a estas personas para que vayan dando cuenta de su pensamiento, sus reflexiones en este estado del mundo, y también de preguntarles por Chile, y para mi sorpresa, muchas de ellas les importaba Chile, tenían puntos de vista sobre Chile, y creo que eso también fue interesante de poner en el debate público. Perfecto. ¿Y cuáles serían algunas de las entrevistas o de los, más que de las entrevistas, como grandes frases, líneas de pensamiento, reflexiones que tú nos pudieras destacar hoy día y que te hayan llamado particularmente la atención? Mira, hay muchas, porque cada uno es como un universo también, cada autor. Yo traté de dar cuenta de su obra, de su pensamiento, para que también todas las personas que lean el libro entiendan el universo, digamos, en el cual se está moviendo esta persona. Pero yo te diría que una idea fundamental que cruza todo el libro es que llega un punto, o hay un punto en la historia de los países en que las desigualdades se hacen insoportables. Y eso lo dice desde Lipovetsky, lo dice Acemoglu, lo dice Harari. O sea, en el fondo hay un tema acá con un mundo que se ha hecho muy desigual. Esto no es solo un problema de Chile, sino que en las últimas décadas se ha profundizado la desigualdad, y eso ha tenido enormes consecuencias para la democracia, ¿no? También porque crea el auge de soluciones populistas, autoritarias, o crea esta idea de que ya no hay nada que hacer, como de brazos caídos, porque la democracia no entrega soluciones concretas. Eso yo diría que es un punto que cruza todo, y maneras de enfrentar esto de manera de, por supuesto, darle la importancia que tiene, ¿no? Que no solamente es el combate contra la pobreza, sino la desigualdad como un factor que realmente tensiona las sociedades a un extremo y que produce graves daños a la democracia. El segundo punto que yo creo que muchos autores dan cuenta es la necesidad de que haya un nuevo sistema global que pueda hacer frente a episodios tanto como el COVID, como el cambio climático, como otras amenazas, incluso problemas tan grandes como las migraciones, que lo estamos viviendo todos los países. La verdad es que lo que cada política, cada partido haga a nivel nacional no da cuenta del problema en su magnitud, y la necesidad de que haya un nuevo sistema institucional de gobernanza internacional que ayude a resolver estos problemas, porque los países se van quedando cortos y de nuevo enfrentan tensiones internas muy fuertes por esto. Pensar un mundo en que la palabra
cooperación sea más importante que la competencia, porque el COVID, si algo nos ha mostrado, Lucía, es que solucionar el problema en un país cuando en otro país no hay gente vacunada, lo que crea es exactamente lo que estamos ahora, en el fondo Chile con una pandemia desatada por una cepa que siguió mutando en África, donde el porcentaje de vacunados es muy bajo, y yo creo que todos los desafíos que vienen mucho tienen que ver con eso. Y por último, una entrevista que a mí me marcó mucho es de Martha Nussbaum, una filósofa muy importante que habla de la necesidad de hacerse cargo de las emociones en el proceso político, en este caso la emoción del miedo y la rabia, que moviliza mucho políticamente, pero también la responsabilidad de los liderazgos de dar paso a lo que ella llama la ira transicional, que es hacia pasar de los deseos de revancha y venganza hacia el deseo de la no repetición y la construcción de una institucionalidad que proteja que esas injusticias, sean las que sean, no vuelvan a pasar. Y creo que todo eso dialoga muy bien con lo que estamos viendo en Chile. Claro, efectivamente te iba a preguntar sobre eso, como lo interesante que es también al leer este libro, que no se puede así como tratar de buscar soluciones puntuales en un territorio específico a problemas que son globales. Tú hablabas de la pandemia, pero también el problema migratorio también forma parte de eso, el problema de la crisis climática y otros más. Pero cómo también es posible a través de este libro entender realidad local a partir de un contexto global que le empuja. Sí, y yo creo que está esa doble dimensión que finalmente, y me lo iban comentando mucho las lectoras y los lectores de las entrevistas, que fueron muy importantes para mí para decidir hacer un libro, como que decían, hoy quiero tenerlas guardadas, y hay como una conversación que está entre las 30 conversaciones seleccionadas aquí, que se va repitiendo en las entrevistas que sigo haciendo en la tercera. Son conversaciones que en el fondo se van dialogando entre sí. Y yo creo que esa es una dimensión de darse cuenta que muchos problemas que nosotros sentimos que solo nos están pasando a nosotros y nos angustiamos mucho, son problemas que tienen una escala global y que por lo tanto hay personas que están pensando en esto y que están abriendo camino de iluminación del debate más allá de los binarismos o las polarizaciones o los blancos y negros. Y yo creo que lo segundo también es que a todos ellos les pregunto por Chile y tienen consejos, aunque nadie quiere dar consejos, todos dicen, no, yo no quiero aconsejar al país, pero yo creo que dan elementos que son importantes para nuestro proceso constitucional y también lo que me ha pasado ahora con los entrevistados que estoy haciendo ahora y las entrevistadas es que todos saben también que hay un nuevo gobierno, que hay un presidente joven y que hay más mujeres que hombres en el gabinete y me preguntan también mucho por eso cuando termina la entrevista y también tienen una reflexión que hacer al respecto, ¿no? Como finalmente es como decir, ojalá que ustedes logren demostrar que se pueden causar democráticamente situaciones muy conflictivas a nivel social y darles una salida que signifique un mayor bienestar para todas esas personas y no estar en una situación peor que la anterior, digamos. O sea, como se ha visto también en otras crisis, por ejemplo, la primavera árabe, claro, que había mucha esperanza en su momento de que iba a traer mayor democracia, mayor bienestar. Son situaciones distintas a la chilena, pero que dicho eso, con las diferencias del caso, significaron en muchos casos grandes retrocesos democráticos y muy complicados. Entonces, ¿cómo transformar esa energía que hay y ese acuerdo que hay hacia un país en que la prosperidad sea más compartida y haya mayor igualdad, con un bienestar para todas y todos y mayor democracia? Claro, y eso es un riesgo además que también hemos visto que se ha corrido en Latinoamérica también, la búsqueda de transformaciones que terminan o que derivan en retrocesos finalmente en las realidades sociales, económicas, políticas de un país. Quisiera profundizar un poquito en eso. ¿Qué reflexiones y qué herramientas o elementos te aportaron precisamente para que nosotros podamos incorporar o te parece importante incorporar en nuestra discusión local? Mira, yo diría que aparte de lo que hemos comentado, que es que cuántos de nuestros desafíos son globales y no nacionales y por lo tanto no tener tanta angustia y ansiedad pensando que cómo nos está pasando esto, cuando en el fondo son conversaciones nacionales. Pensemos lo que pasó en Estados Unidos con un asalto a su democracia. Es una sociedad que hoy día, como tú sabes, Lucía, los libros que se están leyendo en Estados Unidos tienen que ver con la guerra civil, con que ellos están pensando que están entrando en una fase aguda, digamos, de crisis democrática grave, ¿no? Y que vemos además cómo las mentiras en redes sociales se han transformado desgraciadamente en una realidad con la cual no saben realmente cómo combatir porque las personas se hacen estas ideas que después no hay fact-checking que cambie. Y lo segundo, yo diría que a mí muy importante ha sido esto, pensar cómo transformar el ímpetu, las ganas, la energía en algo que realmente sea creador, y no sea destructor. Y que en eso los liderazgos tienen mucha importancia de la manera como se plantean, de la manera como logran conducir, de la manera como logran ellos también
representar un diálogo democrático con las demás personas. Y yo te diría que por último, Peter Brown, que es un historiador muy importante, hablaba mucho de la continuidad histórica. Yo creo que eso también es importante, que él estudia a los romanos, obviamente la antigüedad tardía, mucho más atrás, pero como en el fondo todas las etapas son tributarias de la etapa anterior y también le van legando al futuro, ¿no? Es como una conversación a lo largo de la historia de la humanidad, y creo que especialmente en el último tiempo nos hemos hecho mucho más cargo de esa continuidad histórica, en el sentido de dialogar, aunque sea críticamente, o especialmente críticamente con el pasado, pero también ver de a dónde venimos, porque a veces uno por querer cambiarlo todo también pierde cosas que eran muy valiosas y que no las vio en su momento. Claro, quiero hacer como 10 preguntas a propósito de la respuesta que me acabas de dar, pero pronto quiero avanzar hacia la contingencia, y que está vinculado a un par de elementos que nos dejaste puestos en esta última respuesta. Pero antes de aterrizar en el presente, quiero saber si la sensación tuya o la información que logras recabar a partir de estas entrevistas es que estamos en un proceso de transformación hacia una nueva era, una nueva etapa mundial, como cuando antes hacíamos la línea del tiempo, ¿no es cierto? Y veíamos en la historia como distintos periodos de la humanidad, o estas crisis son permanentes, las hemos visto, guerra en distintos países, conflictos políticos, forma parte de las crisis que habitualmente estamos viendo. Mira, es una pregunta difícil porque hay autoras y autores que consideran que estamos en un cambio epocal, que el COVID ha acelerado, y otros que piensan que vamos a volver más o menos a lo mismo una vez que esto se acabe, y que vamos a volver a la vida de antes. Yo no soy, por supuesto, no tengo la capacidad de predecir, pero mi sensación personal es que estamos experimentando una aceleración de un cambio de era. Estamos en la era digital, que es distinta de la revolución industrial, y la que es llamada la cuarta revolución industrial, que implica grandes procesos de automatización, digitalización, el uso masivo de Internet, obviamente se ha acelerado con la pandemia, y eso es un hecho. Y ya lo que todo el mundo está viendo es que incluso en nuestro presente precario, digamos, ya hay cosas que han cambiado respecto de la presencialidad en las oficinas, respecto de cómo nos relacionamos con el resto, respecto también de los vínculos, ¿no? Que ha pasado en estos 2 años y tanto de vínculos, con la gente con que uno se vio, que no se vio, y ahí yo creo que, no sé, cómo se ha acelerado, por ejemplo, la educación a través de Internet, que sabemos que a los más pequeños no les sirve mucho, pero sí a los mayores les sirve, y la educación, digamos, universitaria y profesional se ha beneficiado de eso. Y también la telemedicina, por ejemplo, que ha avanzado en 2 años lo que no había avanzado en toda su historia previa. Y también, desde luego, el comercio a través de Internet y los servicios a través de Internet, en fin. Entonces yo creo que esta cuarta revolución industrial, que se llama, ha avanzado muchísimo y va a tener grandes consecuencias que ya las estamos viendo. Se calcula que un 40% de las personas se van a quedar sin trabajo porque los trabajos que hacían van a ser automatizados. Claro. Y eso está ya creando y va a crear una crisis social enorme si es que no hay una reconversión de ese talento, de todas esas personas, a que aporten a la sociedad desde otras profesiones, lo cual va a tener un cambio además en la educación, en todo. Y creo que ese es un punto muy importante que a veces olvidamos, que hay trabajos que no se van a recuperar. Y para qué decir lo que estamos viendo del empleo femenino, Lucía, que es un tema que a las dos nos importa mucho. Se han perdido 10 años de inserción laboral, y la verdad es que no se ve fácil que se recupere ese nivel. Entonces, yo diría que sí, estamos viviendo un cambio que venía desde antes, el cambio hacia la era digital, pero que ahora exponencialmente se ha acelerado, con consecuencias beneficiosas y otras que no lo son, y que hay que hacerse cargo también de eso, y tiene que estar en la agenda política. Paula, escribiste ayer en La Tercera una columna respecto de la Convención Constitucional y su última semana, también levantando, como leía otros también, Oscar Contardo, nosotros también la semana pasada estuvimos haciendo editoriales similares sobre cierta preocupación respecto de lo que se está viendo en la discusión constitucional, y tú acabas de entregar ciertos elementos que te parecería importante incorporar en nuestro debate local, y también cómo los liderazgos tendrían que contribuir, entre otras cosas, a ese tipo de diálogo, pero además, ¿qué aspectos debieran de esto considerar a la hora de discutir cuáles van a ser los pactos para el Chile, precisamente que se va a ver enfrentado a esas transformaciones de este nuevo cambio, de este cambio epocal? A tu juicio, ¿qué es lo que tiene que poner en alerta el o la constituyente hoy? ¿Y cuánto de todo lo que se nos ve con incertidumbre, a propósito del título de tu libro, hacia adelante, es posible realmente tratar de abarcarlo en un texto constitucional hoy? Bueno, es muy importante tu pregunta, Lucía. Primero, yo creo que, tal como dice Jared Diamond, que es un gran autor que escribió un libro justamente que se llama Crisis,
y que analiza a muchos países que vivieron crisis y algunos que salieron adelante y otros que no en momentos históricos. Está incluido Chile y el quiebre de la democracia dentro de ese análisis, un libro de hace un par de años. Las crisis requieren que las personas, primero, se den cuenta que están en una crisis, cosa que en Chile hicimos, claramente, y segundo, que delimiten el ámbito del cambio. O sea, no se puede cambiar todo. Uno no sale de una crisis decidiendo que va a cambiar todo, ni una crisis personal, ni una crisis institucional, ni menos la crisis de un país. Delimitarlo, eso es parte de lo que el liderazgo tiene que hacer, de decir que vamos a conservar porque nuestro país, mal que mal, y aunque es impopular decirlo, respecto de los demás países de Latinoamérica, exhibe índices muy importantes y no solo macroeconómicos, respecto de la libertad de prensa, respecto de los derechos, respecto del bienestar, en el informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, no estoy hablando acá de las frías cifras macroeconómicas, que por lo demás también son importantes, porque cuando la inflación campea, la verdad es que todo el mundo se empobrece, especialmente aquellos que son más vulnerables. Entonces yo creo que esa es la primera dimensión, plantearse como qué es lo que se va a cambiar acá y qué se va a mantener de un país que finalmente está exhibiendo y tiene cosas positivas que mantener. Y yo creo que han pasado que el año pasado creo que elegimos 10 elecciones distintas, claro, en distintos momentos. Y la verdad es que un resultado fue el de la convención y otro resultado fue el de la parlamentaria, otra fue el de la primera vuelta. Totalmente. En fin, no hay una mayoría crítica en Chile para refundación. Y yo creo que eso lo tienen que tener claro, es un sentido de realidad, ¿ya? Por último, yo creo que tal como dice Elizabeth Anderson, la democracia no es la dictadura de la mayoría. O sea, las mayorías transitorias no pueden imponerle al resto un estado de cambio tan radical que lo hagan perder la seguridad básica en su vida y sus certidumbres básicas. Entonces creo que acá el liderazgo tiene que, por un lado, entender el horizonte de cambio, que hay un alto porcentaje de personas que queremos el cambio, pero es un cambio en orden, y eso lo ha dicho muy bien el presidente Boric, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ser en un orden, y tiene que ser en una gradualidad para que sea perdurable y sea real. De otra manera, si en el fondo está cada colectivo queriendo poner banderas como de esto es lo que nosotros luchamos y no importa que no tengamos piso ni aquí adentro ni allá afuera, la verdad es que no veo cómo vamos a lograr salir de esta gran crisis y vamos a haber dilapidado una oportunidad fundamental de hacer cambios sociales, de dar derechos sociales garantizados, que es lo que las personas están pidiendo. Así que yo creo que es un llamado a la responsabilidad de todas y de todos, y que vean también, digamos, la realidad de quienes los hemos elegido, que están trabajando para todos, como escribía yo ayer, están trabajando para millones y no para los miles que votaron por ellos solamente. Paula, me quedan 2 minutos de programa y no puedo sino pedirte que, a propósito de la responsabilidad, menciones lo que te pasó con el líder de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Suet, que rescató un extracto, una entrevista, la sacó de contexto, en el que criticaba y atribuía ciertas declaraciones a la académica de nuestra universidad, Lucía Dammert. La responsabilidad en eso, también él no se hizo cargo, pese a que mucha gente también en el mundo en el que se mueve, incluso de su sector, lo llamaron a pedir disculpas y a corregir esto que se estaba difundiendo de manera completamente descontextualizada y generando opiniones o atribuyendo opiniones e información que no era real. Un último llamado en 1 minuto, Paula, a propósito de eso y la responsabilidad en el diálogo. Sí, Lucía, eso es muy importante, porque lo que hicieron ahí Hermógenes Pérez de Arce, Juan Pablo Suet y otras personas fue que tomaron una entrevista que le hice el año 2020 a Lucía Dammert, en que yo le preguntaba por lo que había pasado en la primera conmemoración del estallido social, y ella dijo una frase en plural, pero no diciendo que ella lo había hecho. O sea, dijo, teníamos meses para preparar el 18 de octubre. Y entonces Hermógenes Pérez de Arce y otros toman eso como diciendo, aquí ella está reconociendo que ellos, o sea, ella y su grupo organizaron el 18 de octubre. Cuando yo les dije, oye, esta entrevista se refiere a la conmemoración, dijeron, entonces ella es responsable y su grupo de los desmanes, cuando tienen nada que ver. Ella estaba diciendo, en el fondo, el Estado, claro, el gobierno, tuvo meses para prepararse para algo que sabíamos que iba a causar desmanes, porque no habían cámaras, porque no habían policías, porque no había inteligencia, que es algo de sentido común, ¿no? Es obvio. Yo lo corregí inmediatamente a Suet, corregí a Hermógenes Pérez de Arce, me di el trabajo de a cada uno decirle que estaban sacando de contexto completamente y desnaturalizando esa frase, transformándola entonces en una fake news. Y sin embargo, ninguno de ellos lo reconoció, ni me pidió disculpa a mí, ni a Lucía Dammert, desde luego que es la principal a la que deberían disculparse. Me alegra que personas como Iván Podugi, que son de otro sector que Lucía Dammert, hayan sido claros en condenar esto y decir,
Una cosa es discutir en el ámbito de las ideas políticas, otra cosa es inventar falsedades y buscar una frase que en el fondo la ponen como una constatación de algo que simplemente no es. Entonces, el llamado acá es la responsabilidad y yo diría al estándar básico, Lucía, de una persona que tiene un cargo de liderazgo en el debate público hoy día, sea donde sea, no puede caer en la mentira, porque hoy día esa persona se hizo eco de esto, pero mañana le va a pasar a él. Claro. Muchas gracias. Lo único que hace es empobrecer y dañar el espacio de lo público en un momento que es de una irresponsabilidad tremenda. Muchas gracias por tu claridad, Paula. Invitar a todos y todas las auditoras de Estación Central de Radio USACH a adquirir Un Mundo Incierto, buscar en la editorial La Pollera, que tiene grandes textos también. Un Mundo Incierto, 30 conversaciones de Paula Escobar Chavarría, súper importante para las reflexiones de hoy, tanto chilenas como globales, y por supuesto revisar esta entrevista y compartirla. De esta manera estamos despidiendo.